En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este martes. Bueno, no podemos decir que hay mucho frío, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, creo que nos está tratando bien la temperatura en las últimas semanas. Pues agradecemos que esté con nosotros en Mesa Revuelta. Les recuerdo, como todos los martes, que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, el 97.3 de la radio, y que nos puede ver cualquier hora y en estos momentos en vivo, en Facebook Live, en la NCS Campeche. Bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Nelly Márquez Zapata, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo a todos. José Segovia, bienvenido, buenos días. Buenos días, Homero. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Con el gusto de saludarles siempre. César González, buenos días, bienvenido. Buenos días a la mesa y a todas y todos. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que tenemos este día. Aunque el domingo en sus redes sociales la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó de la decisión de sus ministros y ministras de no usar las camionetas de aproximadamente 2 millones de pesos que adquirieron para usar para su seguridad, a las que habrían que agregar blindaje haciéndolas más caras, ayer en una rueda de prensa el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aceptó que lo más viable es que los vehículos sí se van a mantener en propiedad del Poder Judicial y cito: la solución más viable es destinar esos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo y la decisión muy seguramente va a ser esa de reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores. Ante las críticas que recibieron por la compra millonaria de las lujosas camionetas, aseguró que la austeridad no es un acto simbólico, y cito de nuevo, sino una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. También reconoció que desde 2010 se decidió que los integrantes de la Corte tuvieran vehículos blindados por las funciones que desempeñan y que en total se han adquirido 43, pero ellos solo recibieron 39, debido a que los ministros que salieron el año pasado se les dio la oportunidad de comprarlas y 4 sí las adquirieron. También admitió que ya tenían las Suburban blindadas para usar, pero los ministros y ministras actuales decidieron usarlas por ser ostentosas y decidieron comprar las de la marca Jeep. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya como que esto de la austeridad franciscana y muchas otras frases que vimos al principio del gobierno anterior y de pues como que ya se está volviendo cosa del pasado, ya se está tirando a la basura, ya se está olvidando y en algunos casos hasta convirtiéndose en chistes malos, ¿no? Pero bueno, escuchamos, Nelly. Bueno, tenemos un buen rato que vamos viendo que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Lo que sí es importante aquí destacar es que la inseguridad y la delincuencia en el país está desatada. Entiendo que por eso los magistrados y en su caso los jueces pues quieran tener vehículos blindados, aunque no debería de estar pasando. Primero, por el costo tan elevado de estos vehículos y segundo, porque pues, en el país no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, no hay inseguridad, no, o sea, todo es correcto. Entonces, ¿para qué le queremos dotar a los magistrados o en su caso a los jueces vehículos con tanta protección, ¿no? Como blindarlos y a tan altos costos? Pero también volvemos a algo que yo aquí he dicho en esta mesa durante mucho tiempo, es la 4T dijo que las cosas las podía hacer diferentes y por eso los ciudadanos votaron por ellos, porque podían hacer las cosas diferentes y vemos que no.
gastan enormemente, los sueldos siguen siendo enormemente, los viáticos siguen siendo enormes. Y ahora los vehículos, que vemos en este caso a un poder que lo está haciendo, pero si nos volteamos a ver al Ejecutivo y nos volteamos a ver inclusive al Legislativo, pues vemos que hay una serie de recursos que se están usando para bienestar de estas autoridades y que no concuerda con la austeridad republicana que tanto y tanto pregona la 4T, ¿no? Entonces creo que deberían inclusive, mejor de ponerlos a la venta y a ver, claro que no vaya a pasar como lo del avión presidencial, que acabó en un chistezote, ¿no? Y pues realmente se perdió, no se usa, pero no, o sea, y se vendió, pero no como debe ser. Entonces creo que volvemos al tema que nosotros aquí hemos comentado. Miente y más que miente la 4T. José Segovia. Buenos días, Homero. Buenos días a esa gente que nos está escuchando a través de radio, de este medio de comunicación. Yo lanzaría una pregunta para la gente que nos escucha. ¿Qué pasaría, o qué está pasando, o qué pasa cuando un discurso de austeridad no corresponde a la realidad? Y estoy hablando desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador, cuando se habló de tanta austeridad, y es que fue una bandera que se engargoló en todo el territorio nacional y que sin duda fue importante para poder ganar la presidencia de la República. Lamentablemente hemos visto que ese discurso de austeridad en los dirigentes de Morena, en muchos de ellos, no corresponde a una realidad en cuanto a su discurso de austeridad. Hemos visto que los hijos de Andrés Manuel no tienen esa austeridad. Funcionarios o representantes populares como Noroña tampoco lo tiene. El senador de Zacatecas, Monreal, tampoco lo tiene. Y muchos diputados federales y senadores de Morena tampoco lo tienen. Viajan hasta en helicóptero desde la Cámara de Diputados. Entonces no hay tal austeridad en una realidad. Lo lamentable aquí es que este discurso de austeridad que se contrapone o se contradice contra ellos, sus dichos, su bandera tan importante que ellos tienen, ya llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y lo que no podemos olvidar es que también para hacer una reforma importante en la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder Judicial, una de las banderas que se alzó a todo alto es el tema de la austeridad. Se supone que había gastos de los altos funcionarios en todos los niveles mayores. Se supone que había excesos de gastos en comidas, en salarios, en vehículos y en otras cosas. En gastos médicos mayores. La bandera de austeridad se llevó a tal grado para hacer un cambio estructural en el Poder Judicial y nos llevó a cambiar a todos los magistrados, jueces, ministros en una primera elección y la siguiente para concluir en el 2027. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a los pocos meses después de haber llegado esta nueva camada de funcionarios del Poder Judicial que encabeza Morena, porque aunque digan que son autónomos, que son independientes, que es lo que debería de ser un contrapeso de otro poder como el Ejecutivo, un contrapeso como otro poder legislativo, o que tiene que dirimir las diferencias que pueda haber entre uno y otro de manera judicial, no lo está haciendo, porque entonces ya estamos viendo, no solamente eso, acuérdense los asesores, el número de asesores que tuvo Lenia Batres cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, llegó a un número inverosímil, creo que llegó a 80 o a 100 asesores y gasta creo $1 millón al mes, que sería muy importante saber qué dice la auditoría también al respecto. Otro punto, el tema de las camionetas de ahorita es un tema ridículo. ¿Por qué ridículo? Porque ¿cómo no se van a dar cuenta del gasto que están haciendo justificando supuestamente el ahorro de $1,000 millones para comprar unas camionetas?
O sea, no, yo no lo entiendo, de verdad. Mis sumas no me cuadran. ¿Cómo vas a comprar camionetas de más de 2 millones de pesos para ahorrarte 1,000 millones de pesos? ¿Sí? Y la otra, una vez que ya se compró, no hay forma de echarlo para atrás porque todo sería pérdida para el Poder Judicial. O sea, el coche desde que lo adquiere se devalúa. Y si todo él tiene otra modificación, también se puede devaluar. No necesariamente va a tener un plus. Pero aquí lo importante es la decisión que se toma por la Suprema Corte de Justicia o por el órgano de administración de la Suprema Corte de Justicia para hacer estos gastos. Y hoy por hoy, lo que buscamos los mexicanos no es criticar realmente por criticar. Lo que buscamos los mexicanos es que un poder tan importante como es la Suprema Corte de Justicia se mantenga autónomo, se mantenga independiente y que por lo menos sea congruente en lo que dice y en lo que hace. Y estamos viendo que hay problemas no solamente financieros en este momento con esta compra tan ridícula de camionetas de más de 2 millones de pesos, sino que tiene en sus decisiones judiciales en el Pleno hay contradicciones entre ellos, que es lo más importante que deberíamos estar pendientes los mexicanos. Habían anticipado, ¿no?, que iban a haber problemas porque la inexperiencia que hay en... No solamente la inexperiencia, está muy claro que cada uno de ellos, o de los que están sentados en la Suprema Corte, tienen su corazoncito guinda. Y lamentablemente eso no puede suceder en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen que ser autónomos, independientes, y eso no lo estamos viendo. Y cuando eso no sucede, lo que estamos perdiendo una vez más es la democracia nuestra, de todos los mexicanos, porque poco a poco hemos perdido espacios tan importantes. Ya hemos visto el manoseo de la elección judicial. Hemos visto cómo en el Instituto Nacional Electoral, también desde Andrés Manuel López Obrador, hubo un manoseo para imponer a ciertas figuras que hoy están en el Instituto Nacional Electoral, otro órgano tan importante de democracia nuestra, de los ciudadanos. Y que cada vez hemos perdido más terreno en contra de la democracia que se ha estado ganando por años, donde muchos partidos políticos, donde muchos dirigentes de los partidos políticos, donde muchos ciudadanos incluso hasta perdieron la vida en algún momento, años atrás. Y hoy por hoy hemos estado perdiendo lo que habíamos ganado como ciudadanía. Entonces, esto que pasa en la Suprema Corte de Justicia es un reflejo más de la incongruencia de Morena en el poder. Digan lo que digan, lo traten de justificar o no, es una incongruencia total y los ejemplos sobran. Bueno, pero ya nos queda de consuelo que dijo el ministro presidente que él hasta en metro puede andar, que él no tiene problemas para eso. Entonces, pues ojalá que todos estén en el mismo tenor, ¿no?, de que agarren su trolebús, agarren ahí su teleférico que hay allá en la Ciudad de México. Pues, sería un buen ahorro, ¿no?, en este aspecto, porque como yo decía al principio, ya se está haciendo un mal chiste estas frases que se usaron o que se han venido usando en la 4T, ¿no?, o sea, en la austeridad franciscana, que no somos iguales. No, peor. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Ricardo Medina y César González. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Sopló fuerte ayer, ¿eh? Sí. Bueno, ya estamos de regreso. Un mensaje del Mundo Dantes. Buen día. A los campechanos nos interesa un tema de seguridad. Las patrullas que están usando en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ¿fueron compradas o son alquiladas? De ser rentadas, están actuando igual que Alito Moreno. Entonces, ¿cuál es la situación de las patrullas? Bueno, lo averiguaremos, lo investigaremos por allá. Ricardo, nos quedamos con tus comentarios. Pues yo creo que el talón de Aquiles que tiene Morena en lo general es precisamente su incongruencia, sus mentiras y que al final ellos quedan siempre en evidencia con la realidad. Todo lo que dicen
que por lo regular son mentiras, basta con ver lo que hacen, cómo se conducen, sus verdaderas acciones, para darse cuenta que únicamente se tratan de engaños, de posturas políticas y de una actitud de querer vernos la cara a todos los mexicanos. Y lo podemos ver en estos ministros de la Corte, ¿no?, que llegaron haciendo salmueras e inhumándose ahí, tirando copal, como si fueran finalmente grupos con arraigadas costumbres indígenas, y hoy los vemos cómodamente a bordo de sus camionetas blindadas, millonarias, ¿no?, totalmente aislados de la sociedad. Que vengan ahorita a salir a decir que siempre no las van a usar y todo, eso lo debieron haber hecho antes. El gasto ya lo hicieron. Antes de comprarlas, antes de tenerlas. Esto que la van a repartir entre quienes les haga más falta, Vacila. lo quiero ver, no va a ocurrir. Y podemos llenar una lista aquí, lo mismo pasó con el avión presidencial, esa famosa lotería del avión presidencial que hizo López Obrador, fue el más grande engaño que le hicieron a los mexicanos, el más grande engaño. Todavía estaba viendo un reportaje donde finalmente dijeron que con el monto del avión presidencial iban a rescatar un número de escuelas en Oaxaca, en Chiapas. Fueron reporteros, algunas de estas escuelas, que según esto iban a ser beneficiadas con los recursos que se generaron por la lotería del avión presidencial, y son escuelas que están en el más grande abandono, Entonces, mentiras, como las mentiras que Noroña cada rato dice, que es el más austero, el más gente del pueblo, y ahí anda viajando en clase, no turista, en clase de gran lujo, ¿no?, con sus camas, ¿no?, en sus vuelos transatlánticos. Entonces, ese es el gran problema de Morena, que son unos impostores, son unos farsantes y son unos grandes mentirosos, porque cada vez que se paran a decir que son del pueblo y que la austeridad y que no van a gastar, finalmente hacen absolutamente lo contrario. Como muchas gentes que de pronto salen con coches, con yates, con fiestas, bueno, en fin, tantas cosas que finalmente simplemente salen a relucir, porque hay una realidad. Todo esto que dicen que son gente del pueblo, que son austeros, que son gentes que no van a ser corruptos, es simple y sencillamente palabrerías y mentiras para querer confundir a la ciudadanía, porque la realidad les gana, la realidad los evidencia y simple y sencillamente solamente basta ver qué es lo que hacen para darnos cuenta que son pues, verdaderamente mentirosos. César González. Y con muchísima seriedad yo asumiría una postura desde la militancia de nuestro movimiento, atendiendo en particular a un tema que se trata de uno de los poderes, máximos poderes de nuestro país, que es la Suprema Corte, el Poder Judicial. En este sentido, sí, es correcto, hay una gran omisión, un gran error en la adquisición de estos vehículos. La presidenta con muchísima altura lo refleja en su mañanera, ¿no? Habría que preguntarle a la Suprema Corte cuál es el motivo de la adquisición de estos vehículos. Sin duda alguna, me parece que fuera del escándalo que tiene que ver con la Suprema Corte, que no son, no son militantes de Morena, no emergieron de las líneas de nuestro movimiento, ¿sí? Hugo Aguilar, por ejemplo, hace muchos años que no tenemos un presidente de la Suprema Corte indígena, ¿sí? Y que, pues bueno, hoy ha sido electo en las pasadas elecciones del Poder Judicial. No me quiero salir del tema. A lo que voy es que nuestro movimiento sí tiene valores y principios justamente de austeridad, de no mentir, no robar, no traicionar. En todas las instituciones políticas e instituciones gubernamentales existen personas, y las personas vienen construidas o arraigadas a través de valores y principios muy personales, y también justamente en lo colectivo, en donde vas fijando una idea, una postura ideológica que te conduce en el actuar político, que te conduce en el actuar público, y que pues bueno, eso te lleva a tomar decisiones que van justamente en este marco de referencia. Insisto, en todas las áreas de la vida existen personas, y por allá dicen, el poder no te convierte en lo que finalmente estás viendo. El poder solamente te da las herramientas para mostrarte por quien de verdad fuiste todos los años, por quien de verdad has sido siempre. Y con esto lo dejo muy claro. Lo que pasó ahorita en la Suprema Corte, sí, estuvo mal,
Pero ¿qué creen? Hoy es totalmente diferente. Hoy vivimos en una era muy, muy diferente a lo que vivíamos antes. En algún momento de la historia, ¿sí? En muchos años de la historia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo hacían y deshacían a sus anchas. ¿Y quién les ponía un alto? Hoy hay una demanda pública, ¿sí?, de frente al Poder Judicial que les dice, eso no. Eso no, porque además te elegimos por justamente lo que estabas promoviendo, que es justamente un Poder Judicial austero, ¿sí?, que se adecúe a la situación política y económica de nuestro país y que avance en ese sentido, ¿sí? Hay temas pendientes fiscales, como el pago de impuestos de Ricardo Salinas, ¿sí? Hay temas de evasión fiscal, hay temas de huachicol fiscal, hay temas importantes y relevantes, ¿no?, muchos que atender en temas de feminicidios, que llegan a la Suprema Corte y que hay que resolver, muchas cosas en el cajón olvidado. Por eso se les votó, justamente para que descongelaran las cosas que estaban en el olvido. Estas situaciones que pueden parecer contrarias, ¿no?, como la adquisición de camionetas de mucha plusvalía, de mucho valor, pues evidentemente van en contra de todo lo que la gente en su momento el año pasado votó. Pero de eso es lo que estoy hablando, eso es donde quiero poner el dedo en la llaga. Hoy la ciudadanía, los medios de comunicación, ¿sí?, las libertades que existen en nuestro país, ¿sí?, han puesto la mirada en la Suprema Corte ante esta situación y le han echado freno. No fueron los ministros. La ciudadanía, los medios de comunicación, todo el debate público le echó freno para atrás. Y qué bueno, porque antes no había manera de que tú le justificaras, de que la autoridad te justificara el por qué lo estaba haciendo, y se hacía. Cuando venían los presidentes de la República, y me voy a ir para atrás, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, y los de atrás, era una cosa de despilfarro de recursos, alfombra roja y caravana lo que se les ponía aquí, hombre, y 700 camionetas blindadas y todas de lujo, y 700 escoltas. Bueno, era una parafernalia, ¿no?, la parafernalia del poder. Entonces, eso, ahora sí, nuestros máximos representantes de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, y en el estado Laida Sansores, pregúnteme cuántos escoltas traían. Pregunte cuántas camionetas blindadas traían. ¿Cuántas traen? Pues, ¿cuántas trae la gobernadora Laida Sansores? Trae su camioneta y trae al chofer que la ha manejado toda su vida, ¿sí? Y aunque les duela aquí a los del PRI, a los del PAN, ¿sí? Esa es la realidad. Alejandro Moreno traía 2, 3 camionetas y todos armados hasta los dientes, ¿sí? Y hubo otros gobernadores un poquito, más austeros en ese sentido, ¿sí?, de menor estilo, digamos, pero siempre lo traían. Entonces, regresando al tema principal que nos convoca, en el tema de la Suprema Corte, qué bueno, celebro que se hayan echado para atrás, desapruebo y descalifico, por supuesto, la acción de la compra de las camionetas, insisto, lo desapruebo, no estoy de acuerdo, ¿sí?, y qué bueno que se hicieron para atrás, y esto que les quede de elección, más allá del oficio político, que recuerden que la gente los votó justamente para echar a andar el Poder Judicial de muchos años que se había quedado atrás. Nelly. Primero, esas camionetas desde el momento que salen de la agencia pierden valor. O sea que gastaron 2 millones de pesos por cada camioneta que, mi querido y estimado César, no van a tener plusvalía. No, yo hablo del costo de... No hay plusvalía en ninguno de los casos. O sea, como lo quieras manejar. Yo hablaba del costo de la adquisición. Por eso, no tienen plusvalía. Es una palabra mal usada. No quiero... De acuerdo. No quiero entretenerme acá. De acuerdo. 2. A ver. El tema del huachicol era encabezado por los sobrinos, o sea, porque yo estuve en la oficina diciéndoselo al secretario de Marina, que es una cita que me había sacado y me había acompañado la senadora en ese momento, Kenia López Rabadán. Ahí mismo yo se lo dije cómo estaba el tema del huachicol. Y el señor se quedó calladito. O sea, a ver, vuelvo a decir, Morena y la 4T mienten y quieren tergiversar. Sí, son gentes de ellos. Manipularon inclusive la votación
con las famosas acordeones para que llegara esta gente. Y obviamente con todo esto que sale a la luz, pues obviamente lo tienen que decir, pero lo hicieron y dijeron que todos ellos eran diferentes. Y aquí, que seguramente ahorita Ricardo tendrá más claro los datos, por favor, la gobernadora, ¿cuál austeridad? Tiene a toda su parentela haciendo canciones y cantando y de comunicación de una serie de cosas, viviendo del recurso de los campechanos, por favor. Y tiene vehículos igual blindados y una serie de guaruras y de escoltas y de todo. Y yo no estoy diciendo si esté bien o mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que dijeron que lo iban a hacer diferente y no lo están haciendo diferente. Ese es el tema. Ya sabemos que los anteriores eran malísimos y eso lo sabe la gente, perfecto. Pero ustedes dijeron que eran buenísimos y resultaron más malos que los malos. Ese es el tema. Que no quieran componerlo. Gastar un dinero en vehículos que saliendo de la agencia ya perdieron valor. Ricardo. Supongo que César vive en Mérida o en otro lugar, porque solo así entendería que no se diera cuenta de lo que todos los campechanos vemos. Sí hay guaruras en Campeche, ¿eh? Sí hay camionetones en Campeche, sí hay escoltas en Campeche para la gobernadora, para funcionarios del gobierno. ¿Cuántas escoltas tiene la gobernadora, Ricardo? Y para gentes que ni siquiera son funcionarios y que son familiares de algunos de estos personajes, que eso es todavía peor. ¿Cuántos escoltas? Tiene la gobernadora. ¿Cuántos Dímelas. escoltas? ¿No? ¿Cómo no? Dímelo. Pedimos una información nosotros y nos dieron los datos. Sí hay personas con escoltas. Lo quieran decir o no lo quieran decir. Trae? Lo quieran decir o no lo quieran decir. A lo mejor no usan la palabra escolta y usan ayudante de personal y como lo quieran configurar. Pero todos son personas que están sujetas a trabajar para los servicios personales de un funcionario. Y te puedo nombrar, o sea, hay familiares, incluso no tienen responsabilidad pública, que tienen policías a su cargo. Policías identificados de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública que están resguardando a hijos y a otros tipos de parientes. Y vehículos asignados, oficiales. Entonces, aquí, César, el tema no es finalmente lo que hagan o no, sino es la gran mentira que nos quieren vender a todos. La gran mentira que quieren señalar. No se vale esto. No se vale que cínicamente quieran decir no hay escoltas, no hay protección, no hay vehículos blindados, aquí somos austeros, cuando finalmente eso es absolutamente otra cuestión. Basta con que vayas a ciertos gimnasios y veas cómo están rodeados de policías resguardando a ciertos funcionarios que están en esos gimnasios. Entonces, solamente la gente que no vive en Campeche podría creer esto que estás diciendo. Porque cualquier persona que va al Sams, que va a un restaurante, que va a un gimnasio, que sale al malecón, que sale al centro, que sale al 59, se puede dar cuenta de cómo de pronto te topas con guaruras, porque no hay otra palabra para decirlo, puestos en las esquinas con sus clásicos chalequitos o sus cangureras, perfectamente identificados. Y todos son o policías estatales o policías ministeriales. Entonces, no, lo que no se vale acá es que sigan queriendo engañar a la gente y decir cosas que no corresponden con la realidad. Y este tema de los ministros también para cerrar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos ministros y los otros cuando finalmente están reculando, no porque lo hubieran hecho ellos, sino porque quedaron en evidencia con la gente? Porque finalmente la gente salió a reclamárselos. Como la gente está saliendo, porque ¿sabes por qué sale a reclamar? Qué bueno. Porque están hasta el gorro de las mentiras. Están hasta el gorro de las mentiras y cansados. Entonces no hay nada que reconocerles a estos ministros de que no se dieron. Se dieron ante la presión de la gente. Qué bueno por la gente que no se calla. Ellos sí merecen el reconocimiento. Pero esos ministros son tan corruptos como cualquier otro.
Antes también no nos callábamos, y yo soy prueba viviente de ello, nada más que nos silenciaban. Esa es la gran diferencia en los tiempos de hoy y los tiempos de ayer. Primero. Segundo, yo no voy a defender a ningún otro funcionario, sí, pero sí voy a dejar bien claro, lo repito otra vez, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum y la gobernadora Laida Sansores, al menos aquí en Campeche, no traen guaruras, no traen nada de eso, traen un equipo de ayudantía, por supuesto, que ayuda con las gestiones, eso lo trae cualquier funcionario de primer nivel, sí, cualquier funcionario de primer nivel. Pero escoltas con armas, ni siquiera el chofer, hombre, que por muchos años de la gobernadora fue policía federal, ni siquiera él trae arma. Y creo que me estoy atreviendo a decir muchas cosas, sí, por un tema de seguridad, por supuesto, sí, pero Andrés Manuel siempre dejó claro para quiénes eran los escoltas. Sin entrar y profundizar, lo dejó muy claro, los cuerpos de seguridad los deberían de traer. Omar García Harfuch, por ejemplo, nuestro actual secretario de Seguridad Nacional, sí, fue baleado en la Ciudad de México cuando también ostentaba el secretario, ¿sí? Y necesitaba traer, y los trae ahora, y quienes han ocupado por diversos años cargos públicos en materia de seguridad, traen escoltas por determinado número de tiempo. A eso me refería justamente, a eso. Ahora, insisto nuevamente, ¿reprobamos lo que sucedió? Sí. ¿Aplaudimos que la gente haya desencadenado una ola de debate público a través de los medios de comunicación también para frenar esto? También, por supuesto que lo aplaudimos, lo reconocemos y también mencionamos muy claramente y con contundencia que eso no debe de pasar en los tiempos de ahora. Bueno, unos mensajes y luego regresamos con comentarios de Pepe y de Nelly. Rafael Neftalí dice, solo el gran Mesías tuvo la austeridad durante su gobierno de 5 años y 10 meses. Con el noble Yeta, dice, mientras el país se caía a pedazos, el gran amigo de Campeche y amigo del maquetero Enrique Peña viajaba cómodamente en un avión para su comodidad, que hoy seguimos pagando. Alberto Cruz, son temas muy interesantes, pero creo que sí hablan de mal uso de presupuestos y gastos. Creo que no solo el tema de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores. Claro. Señores, este tema no es nuevo para el pueblo. Mientras el pueblo siga permitiendo, nos seguirán dando a tole con el dedo. Tenemos temas más delicados por cuál ver. Saludos a José Segovia y a Homero Bojorquez. Muchas gracias. Rogelio Cervera, César deja de ser lambiscón de Morena porque comiste del PRI, no te olvides. Dice. Madre Santa. Bueno, Madre vamos, Santísima. vamos no a un sabía, corte dice. y regresamos con los comentarios. No nos levanten Nelly falsos. Márquez. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, ya estamos de regreso. Nos quedamos con los comentarios que iba a hacer Pepe Segovia y después Nelly Márquez. Así rápido para agotar ese tema seguramente. La verdad es que comentaba César, lamentablemente ya no está aquí con nosotros, de la relación que puedo no tener los actuales ministros. Yo creo que sí queda más que demostrado a través de los medios de comunicación, la relación de parentesco que puede tener, por ejemplo, Lenia Batres con la gente del Acuerdo de Transformación, otras que ha sido directora jurídica de Andrés Manuel López Obrador en algún momento. O sea, sí hay relación de los ministros con el movimiento de la 4T, y por supuesto lo que se critica una vez más es la contradicción que hay entre la austeridad y realmente lo que hace ahora los ministros. ¿Cuál es la preocupación? Pues la preocupación es esa. ¿Cómo puede ser que tú sigas engañando a la gente con un discurso y la realidad realmente es otra? Y comentaba otra cosa que decía César, que aquí no se silencia a nadie. Yo creo que en Campeche, por ejemplo, varios comunicadores están en problemas, en litigios, y donde una autoridad judicial está dando resultados en contra de estos comunicadores. Entonces yo creo que en Campeche sí se silencia a la gente. Mintió nuevamente. No, porque lo estamos viendo. De hecho fue nota nacional el día de hoy, por la mañana, el tema de los comunicadores que les pidieron sacar de sus redes sociales ciertos comentarios o fotografías. Entonces sí hay una ley mordaza en el Estado, o por lo menos se aplica la justicia mordaza, y tiene que ver con el Poder Judicial, de lo que estamos hablando en este momento. ¿Y cuál habrá sido la terquedad de cambiar a todos los ministros? Pues efectivamente lo que todo el mundo sabemos. Viene una elección importante en el 27, elección de gobernadores en varias partes de la República. Viene otra vez refrendar la fuerza de Andrés Manuel y del movimiento 4T en la Cámara de Diputados, y donde hoy por hoy, en muchos estados de la República,
se está viendo mermada esa fuerza política que tiene Morena. En Oaxaca, por ejemplo, la revocación de mandato estuvo así de realmente haber una revocación de mandato en el estado de Oaxaca. Entonces, ese es el problema real. Cuando ya ponemos un poder judicial que debe de aplicar, de interpretar las leyes para todos los mexicanos, para salvaguardar de los derechos de los mexicanos, dirimir las relaciones o problemas entre instituciones, lo que estamos viendo entonces que ese poder que funciona como un contrapeso, lo estamos viendo que está siendo parte o apéndice del poder ejecutivo, apéndice del poder legislativo, y los que quedan en medio, una vez más, son los mexicanos, los ciudadanos. Entonces, una vez más Morena nos vuelve a demostrar que está hecho exactamente de lo que ha criticado todo el tiempo, y hoy por hoy, una vez más, como lo dije al principio en primera intervención, siempre tratan de justificarse con los problemas de los anteriores gobiernos a ellos. Entonces, eso es lo que no se vale, porque cada cosa que hagan que afecte a los mexicanos, que afecte a nuestras instituciones, se van a seguir justificando que los otros lo hacían peor, y cuando eso no es cierto. Yo creo que este gobierno ha demostrado ya en poquito más de 7 años o 8 años en el poder, que son peores que lo que criticaron en su momento. Bueno, y los ministros lo hemos visto, lo que nos anticiparon los especialistas, ¿no? Y quienes se fueron, de los errores que iban a cometer sesión tras sesión, y se ha demostrado. Lo hemos visto una y otra vez, Nelly. Cerramos a ver, contigo. hace un momento César, que ya no está, lástima, porque decía que Andrés Manuel era casi un santo y que vivía con 200 pesos. Sus hijos, claro que no se salva Andrés Manuel. Está súper comprobado todos los negocios y tranzas y corruptelas que hicieron sus hijos con sus amigos. ¿Cómo va a ser posible que no haya visto Andrés Manuel todo eso que había? Para nada. O sea, no, esto no es justificable. Ni siquiera las grandes cabezas de la 4T no han mentido. Todos han mentido absolutamente. Y yo no voy a justificar lo que hicieron otros gobiernos en el pasado. Si fueron, lo fueron. Sí, lo sabemos. Pero estos están resultando peores, y ese es el tema. Hay una crisis espantosa, terrible, y en el estado de Campeche está peor el tema de la economía. No hay oportunidades y no hay forma de que haya negocios. O sea, realmente hemos tenido un retroceso terrible porque le mintieron a la gente diciéndole que ellos hacían las cosas de diferente forma y que iban a cuidar los recursos como deben de ser y a promover bien para que todos salieran adelante, y no lo hicieron. Y también eso es una corrupción, mentir si tienes la capacidad y no cuando no la tienen para hacer el trabajo en beneficio de los ciudadanos. Bueno, y además, qué necesidad que en las mañaneras cuestionen sobre estos asuntos a la presidenta, ¿no? No, pero ahorita que dices mañaneras, Homero, te interrumpo. Corrigiendo planas todos los días de estas gentes que le está fallando a la cuarta transformación. Y ahorita que dices mañaneras, Homero, oye, las mañaneras están dedicadas al grupo BTS. O sea, realmente me parece increíble que la presidencia de la República esté haciendo cortinas de humo en este momento con grandes problemas nacionales. El primero, sin duda, es la seguridad. La segunda, que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, la presión que le está haciendo los operativos que hay en México en conjunto, y lo niega ella varias veces desde ahí. Pero la mayor parte del tiempo que le ha dedicado es al grupo BTS. O sea, ¿de qué se trata? Esto porque estoy a punto de vas a comprar tu boleto. Revuelta a Arlet. Ahora que anda sin chamba, ¿no? No, el pulpo y los teclados. Es que los gobiernos funcionan de manera distinta, y este gobierno se encapricha y su meta es mentir todos los días. Eso es un mecanismo que han hecho 6 años de Andrés Manuel y lo que va ahorita de Sheinbaum. Bueno, un mensaje de Enrique A. Escalante, dice: buenos días. Bajar el presupuesto a estos rubros de vehículos, seguridad y protección hará que dejen de gastar. ¿Quiénes autorizan los presupuestos? Pregunta por ahí. Morena. Se debe de comenzar. Si le das a quien quieras dinero de más, él buscará cómo y dónde gastar. Es correcto. Así es. Ahí están las cosas. Bueno, pasamos al segundo tema. En días pasados se inició en las oficinas de la Agencia Reguladora del Transporte la entrega de tarjetas de cobro para los camiones Coach, que serán obligatorias para ahorrar y pagar al iniciar el mes de febrero, luego de que dejaran de surtirse en las tiendas con las que tenían un convenio, que eran 2 cadenas de supers del vecino estado de Yucatán. Ahora la Artec las concentró todas y las va a distribuir durante toda esta semana, desde ayer hasta el próximo sábado,
Miles de campechanos y campechanas se han quejado desde hace días por la imposibilidad de obtenerlas, incluso que habían revendedores de la tarjeta, situación que les ha generado angustia al acercarse el mes de febrero, anunciado para su entrada en vigor. Bueno, abre la sí, oportunidad. ¿Vale? se les ha complicado este asunto porque, bueno, a mí me da la impresión de que no planearon nada, ¿no? Y conforme le han surgido los problemas, que hay que decirlo que no es un asunto que haya iniciado este año, ¿no? La modernización del transporte inició hace 2 años y nos llama mucho la atención que hasta ahorita sigan corrigiendo, ¿no? Corrigiendo cosas y no terminen de corregirla, no terminen de implementarla. Yo ayer preguntaba en mis redes sociales que, bueno, ¿por qué no darle las tarjetas a los choferes y en caso de que tú subas a partir del 1 de febrero, que es el próximo domingo, de que tú subas y no tengas, pues que te la dé ahí y ya estuvo, ¿no? Porque pues, hay unas filas ahí enormes de gente. Y ahorita, bueno, qué bueno que a partir del lunes de ayer ampliaron el horario, porque en los días anteriores, en la semana pasada, jueves y viernes que iniciaron, o miércoles, era hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues hay mucha gente que sale de sus trabajos a las 3, a las 4 y a las 5. Ahorita, bueno, pues qué bueno que hay a las 6, pero ahí se andan quejando de que hacen fila 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, pues sí está terrible la situación. Nelly Márquez. Primero, bueno, modernizar el transporte yo creo que era necesario en Campeche. Pero tengo la impresión que gran parte del problema es porque al hacer esta inversión y esta modernización buscaron cómo hacer corrupción, cómo hacerse de dineritos, ¿no? Y entonces en Yucatán vemos que son Mercedes-Benz, aquí vemos que son chinos. Los vehículos, vamos a ver cuánto nos dura, ¿no? Porque están bastante bien, pero cuánto nos dura. Por otro lado, por lo que me dicen algunas personas que usan el transporte, que pues están todo el tiempo solo con temas de Morena o del gobierno. Y el tema de las tarjetas, pues vuelvo, no lo planearon correctamente, dan fechas para el lanzamiento de algo y no lo tienen listo. Entonces, pues aquí tenemos ese problema y seguramente cuando empiecen a cobrar vendrán algunos otros problemas, que la tarjeta no funcionó, que la lectora no sé qué. ¿Por qué? Porque utilizaron recursos o dicen que se gastaron recursos de tal magnitud, pero como lo hicieron con inversión de todo el sistema medio, no de la calidad que debiera ser, pero sí lo estamos pagando como si fuera de super calidad, pues seguramente van a haber problemas muy, muy delicados apenas empiece esto a cobrarse. Primero, no todos tienen las tarjetas y seguramente van a fallar como los camiones, seguramente que ya hemos ido viendo algunos que han quedado botados porque no son los aptos para esta ciudad, que tenemos los cerros, que tenemos calles malísimas, llenas de baches, y entonces, bueno, volvemos al tema. El tema es que mienten, y mienten porque son más corruptos que los que en nuestra cabecita hubiéramos pensado tenido antes. Ricardo Medina. Pero queda muy claro que no hubo una planeación adecuada y de que previo a echar a andar todo este proyecto no se hicieron los estudios concretos y correctos, ¿no? Ya lo habíamos visto venir en el hecho mismo de una serie de informaciones contradictorias que se fueron dando, donde se señalaba, por ejemplo, que iba a haber Movibus, que iba a intervenir ADO, y una serie de cuestiones que al final denotaban que habían intereses que estaban ahí pues presionando, que no habían terminado de aterrizar un proyecto y que mucha información que era sensible y necesaria tardó mucho en irse soltando, por decirlo así, haciéndose público, ¿no? Entonces, pues la verdad es de que deseamos que esto no sea un tema caótico en el arranque, ahora que viene el tema de los cobros. La gente ha expresado su inconformidad con el tema de transbordos, con los tiempos, y salvo casos muy particulares, creo que en lo general no se resolvió mucho. Salvo casos muy específicos como siglo XXI, donde la gente tomó las unidades,
En el resto de la ciudad. Concordia también, padre. ¿En Concordia también. Concordia, en la gran parte de las rutas de la ciudad no se resolvió este tema. Se siguió dejando, digamos, esta serie de 3, 4 transbordos, las esperas, lo vemos en las colas, la gente, ¿no? Está esperando. Pero porque no están pagando, deja que empiecen a pagar. Ese es el Entonces tema. ahí es Ahora donde va. que comienza el tema de pagos, lo preocupante va a ser, porque ya dieron ellos a conocer sus reglas, donde se tendrá un costo en el primer servicio, un segundo costo, y el tercero y cuarto gratis, siempre y cuando se desarrolle esto en un lapso de tiempo que son 90 minutos. Si esto no ocurre, si hay un retraso, si las cosas no se coordinan bien entre una ruta a otra, entre un transbordo y otro, la gente va a pagar una cantidad exorbitante por el uso del transporte. Y de nuevo, la gente que usa este tipo de servicios es una gente que requiere finalmente no solamente eficiencia y rapidez y seguridad, sino también un costo económico. Es una gente que lo requiere usar esto porque carece de vehículos, muchos de ellos, porque no tienen medios para transportarse por sí, pero al mismo tiempo su condición económica no puede darse el lujo de gastar cierto presupuesto, cierto monto. Entonces, si de por sí ya el pago va a ser alto, que podemos entender que se justifique porque hay unidades nuevas con cierto confort, etcétera, pero si al final la operatividad, el diseño del servicio no es el adecuado y esto provoca que haya un sobrecosto indebido, pues esto va a ser un problema muy grande y más allá de una solución va a venir a agravar la problemática. Entonces, de nada nos sirve tener vehículos nuevos con aire acondicionado, ¿no? Si al final vas a pagar una cantidad que te va a desfondar. Vamos a ver entonces a la gente caminando o comprando bicicletas o haciendo uso de medios pues irregulares, porque entonces motos, que ya tenemos un montón de motos en la ciudad. Claro, de por sí. Entonces, creo que esto, lamentablemente, como decía Nelly, no solamente no se planificó, sino que seguramente sobre la marcha le ganó la ambición a 2 que 3 personas para decir, mételes más rutas para que haya más desembarcos y haya más capacidad de cashear, de cobrar más, ¿no? Porque así nos conviene. ¿A quiénes? Pues no a la gente, le conviene a la empresa, a los beneficiarios de esto. Y también es una posición muy cómoda del gobierno decir, yo no puedo resolver estos problemas porque hay una empresa. ¿Cómo no? Si los que son los responsables de la concesión, los responsables del servicio, los que generaron todo este embrollo, es el gobierno. Entonces ellos no pueden zafarse, no pueden lavarse las manos, y si hay un problema, es al gobierno a quien hay que reclamar. Híjole. La verdad es que a mí me parece increíble y me da coraje en ver cuántas ciudadanía está haciendo filas para buscar una tarjeta. Yo creo que la gente está más que encabronada en ese sentido, porque pareciera que Campeche somos el experimento de Morena en muchos aspectos. Aclaro, no es en contra de los camiones y de la modernidad. Eso está muy bien. ¿Vieron? Ven hasta elegantes, ¿eh? O sea, eso está muy bien. El color, pero hay que decir que el color se ve elegante en el... Pero hasta el color, o sea, finalmente cada gobierno pone su color y pone su estilo. Pero la gente no debería de ser. La gente no debería estar pasando por lo que pasa. O sea, me parece increíble que este gobierno no tenga la capacidad de hacer una organización para entrega de tarjetas. O sea, me parece increíble en algo que debe ser práctico, sencillo, con mucha coordinación entre empresas locales, entre el gobierno del estado, es inexistente. Parece prueba de error, echan a andar algo y conforme vaya saliendo el problema lo vamos resolviendo, a ver qué queda mejor. ¿No? Contemplar a los estudiantes de las escuelas particulares. No, es un error. Cuando muchos usan el gobierno es para todos ciudadanos, aquí no hay primera y de segunda, pero se enojan los de Morena, pero ellos son los primeros en dividir al país. Entre fifís y chairos, ellos son los primeros en dividir al país, y en Campeche lo intentaron hacer con los estudiantes de escuelas privadas, sin voltear a ver que muchos estudiantes se pueden a trabajar para pagar su colegiatura, o los papás para pagar la colegiatura del joven. O sea, entonces, sí es una problemática real, hay una falta de capacidad. Este gobierno nos ha enseñado que es muy bueno en algo, en ser incapaz en muchos sentidos. Y no es la excepción, es incapaz. Ese es el gobierno de Morena en casi todo el país, son incapaces. Están aprendiendo, hay una curva de aprendizaje que no van a alcanzar jamás. Pero ¿sí? Por corruptos. Por todo lo que quieras, Nelly, por todo lo que tú quieras apuntarle, todo le entra.
¿sí? Entonces, el tema de los camiones y las tarjetas, por ejemplo, la ciudadanía que yo con la poca que he platicado, le digo, ¿cuál es tu principal preocupación? Saber cuál va a ser mi saldo. Nadie sabe hasta este momento cómo va a checar su saldo de sus tarjetas y estamos a 3, 4 días de arrancar. No saben cómo checar el saldo de las tarjetas, no hay dispositivos para checarlo, nadie va a saber el control realmente. La famosa aplicación, que alguien diga cómo está la aplicación, que supuestamente existe, no funciona como tenía que funcionar con los datos que necesitamos saber. No solamente queremos saber rutas, queremos saber los saldos de las tarjetas, queremos saber cuál es la facilidad para meterle tarjetas, de acceder a otra tarjeta. Un joven de una secundaria, por ejemplo, una comunidad, una colonia que pierde su tarjeta, ¿dónde va a ir a buscarla? ¿Qué le van a pedir? ¿Saben cuántos jóvenes de secundaria van a perder sus tarjetas en la primera semana? ¿Y saben cuántos jóvenes van a quedarse sin tarjeta el resto de su semestre? Bueno, sí, porque si pierdes la de débito y la de claro, crédito, la dejas en el cajero. Y esos jóvenes no tienen la capacidad económica para ir a andar pagando 18 pesos un camión. O sea, ¿de qué se trata este gobierno? Este gobierno ha jodido a los campechanos porque no basta con darle camiones, si no es cierto lo que acaba de comentar hace un momento. Tú no te puedes lavar las manos como gobierno y decirle a la ciudadanía, esto es tema de la empresa privada, yo tengo nada que ver, claro que sí tienes que ver, no te puedes lavar las manos y no puedes dejar a la ciudadanía en un estado de abandono como lo pretende hacer Morena en Campeche. Bueno, unos mensajes y nos vamos a cortes. Enrique Jacobo, aprovechando que están ahí los 4, ¿por qué no aprovechan para exponer la mentira del Artec de Morena de que el director es accionista del Movibús? O los camiones son del gobierno, como los presumió Laida, o son del Movibús. De ser Movibús, ¿en dónde está el dinero que el gobierno dice que pagó por esos camiones? Porque a los anteriores concesionarios les obligaron a cobrar mucho menos. ¿Por qué a los anteriores concesionarios les obligaron a cobrar mucho menos? Ahora lo de Movibús Subieta, casualmente director del Artec, que regula sus propios camiones, por caer si los dejan cobrar lo que quiere. Pregunta. Enrique Escalante, ¿está mal que se haga filas para las tarjetas de los nuevos autobuses? Pregunta. Entonces, ¿está mal que se hagan filas para pagar impuesto predial, placas, agua potable? O sea, tienes derecho a una más en los bancos, etcétera, etcétera. Y no solo en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y en todo el país. Sí, yo la voy a recargar. Válidas todas las preguntas que nos hace Enrique Escalante. Nos vamos a un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. ¿Que hay audiencia o qué? Sí, es que bueno, ya estamos de regreso. Nos vamos rapidito con el tercer tema. El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, dio a conocer a través de internet y en redes sociales un video, mensaje. En este sostiene su inocencia, indica que para detenerlo le sembraron droga, que su destitución y nombramiento de una nueva rectora se hizo sin respeto a la autonomía y normas de la UAC, presionando a las consejeras y los consejeros con la policía. Pues nos vamos rapidito, nos dice nuestro productor Cabrio Chequera que tenemos 10 minutos. Comenzamos contigo, Ricardo. Pues muy grave el señalamiento que hace el rector Abud, porque viene a reafirmar lo que ya se sospechaba, y él viene a decirlo en primera persona, ¿no? Que fue sembrada droga, que se le acusó de una manera falsa, manipulando evidencias, ¿no? Todo esto lo presumíamos, todo esto lo asumíamos, todo esto era algo que era parte del sentir, y ahora pues él viene a afirmarlo tajantemente. Y lo más grave es que no vemos una respuesta convincente por parte del gobierno. Entonces creo que esto, de nuevo, más allá de las responsabilidades administrativas o educativas que pueda tener al frente de la universidad, lo que estamos afrontando es un gobierno que es capaz de todo, de lo que tenga que hacer por quitarse sus problemas. Y si en este caso el rector para el gobierno era un problema, pues recurrieron a acusarlo falsamente, a sembrarle droga como peores criminales. Entonces, esto no debería quedarse impune. Creo que esto tendría responsables, y los primeros responsables de esto serían las autoridades de seguridad pública,
que se prestaron a un hecho de este tipo. Y los segundos responsables, los que le dieron la orden, porque ellos no se mandan solos. Nelly Márquez. Bueno, aquí el video que vimos, creo que todos o la gran mayoría, pues nos queda claro que era lo que habíamos pensado, de una u otra forma más o menos que había sucedido, porque bueno, conoce uno aquí en Campeche a todo mundo, sabes de las personas y bueno, en el caso del rector, pues se sabe de su preparación y de su calidad de persona. Ahora, entiendo que cuando este gobierno inicia, se compran una serie de webcam o cam que llevan bodycams, exacto, que llevan aquí en el pecho los policías. Para que tú puedas decir que hay armas o algo ilegal en un vehículo, a los que nos han tocado revisiones por una u otra forma, no puedes llevarte el vehículo sin que en el lugar donde fue detenido lleguen autoridades fiscales especializadas en detectar si es o qué es eso que tú crees que está incorrecto. Y eso no sucedió. Ahora bien, regreso a lo de las cámaras. ¿Y las cámaras? Debería de estar grabado cuando, hasta hago la posición, cuando el policía encuentra los sobrecitos, ¿no? En tal y no tocarlos, porque ahí vas a encontrar huella digital y no sé cuántas cosas que sea como prueba. Y creo que eso tampoco sucedió. Entonces, volvemos al tema de lo que hablábamos hace rato, una gran corrupción, porque ya las cámaras o no las tienen o no sirven. Bueno, y informó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana al Ministerio Público que no las tenía en ese momento porque las mandaron a reparar, actualizar. Ahora formatear. ¿Cómo va a ser que tú tengas un programa, una forma de hacer las cosas y da la casualidad que en este caso, que iba a ser tan sensible, no las tenían? O sea, este tema va a ir a mucho más. Esperemos que se resuelva conforme a la ley, aunque yo cuando vi que creo que la juez que lo imputa, pues es la misma juez que le quitó todos sus derechos de libertad de expresión a un periodista. Entonces, bueno, cuando lo vimos dijimos, bueno, pues ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero a ver, no es posible que tú tengas un programa y aunque tengas que mandar a actualizar, pues oye, voy a actualizar y unos días me quedo sin nada, entonces mejor quédate en casita, no vayas a trabajar, ¿no? Entonces creo que ese es un punto sensible que la ciudadanía no está creyendo que no tenían las cámaras porque las llevaron a mantenimiento o actualización o a lo que fuera. Eso es inaceptable, por donde lo querramos ver. Pepe, contigo cerramos. Híjole, difícil creer que un gobierno presione a actores políticos o universitarios para salirse con la suya. Y eso es lo que está diciendo el rector en su comunicado, que fue objeto de presión, fue objeto de intimidación, que le sembraron sustancias en su vehículo, incluso responsabiliza, creo que a la gobernadora del estado si algo le llega a pasar a él y a su familia. Entonces es grave porque es una situación que no debe estar pasando en Campeche, y si de por sí el tema de inseguridad está todo lo que da en varias partes del país y en Campeche hemos alzado la voz que aquí ha incrementado la inseguridad, no puede ser que desde el mismo gobierno venga la presión hacia un ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche o hacia cualquier otro actor político o hacia a otro comunicador en el estado que simplemente critique a este gobierno, que es un gobierno al cual todos podemos criticar o reconocer en alguna acción de gobierno. Esto es increíble, me parece que como ya se ha dicho aquí hace un momentito, se veía venir, varios creímos que así fue, pero ya son las palabras del rector, es una situación en la cual no debe existir en ningún momento. Bueno, antes de irnos, Lenny Montaño dice, quisiera saber por qué te piden tu INE o CURP para darte la tarjeta y luego la suben a una base de datos. ¿Será que eso ya son votos para Morena? Control. Con tener mi tarjeta ya voté por Morena, son unos, bueno, no digo lo demás. Control. Volante dice, Morena creó un monopolio donde varios funcionarios son accionistas en Movibus. Morena debió mejorar el transporte, reforzándolo con más unidades y que los existentes inviertan en mejorar sus camiones. Esto para perfeccionar la movilidad. Hoy destrozó la movilidad de los ciudadanos, les causó más problemas que beneficios,
con los transbordos que no deben existir. Bueno, pues ya nos vamos. Porque metieron unidades incorrectas para la ciudad. Bueno. Ese es el tema. Agradecemos a Nelly Márquez, a Pepe Segovia, a Ricardo Bien, Medina. gracias. Mucho gusto. César, que Saludos tuvo a que todos. irse antes de que termine el programa, pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. En la tardecita, Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.